Hay sangre en mis manos, y 2 recién nacidos llorando sobre mi regazo, cuando el rey alfa cruza el umbral de mi cabaña. Sus ojos, dorados, feroces, imposibles de sostener, caen primero sobre los cachorros, luego sobre mí, y en ese instante, mientras la tormenta aúlla afuera y el cuerpo de su compañera muerta yace frío bajo una manta, supe que mi vida acababa de terminar, o quizás, sin saberlo todavía, acababa de comenzar. Intanambeta. Ella llegó a mi puerta hace 3 noches, herida, embarazada, huyendo de algo que nunca me dijo. Me suplicó que la ayudara. Yo lo hice. Pero cuando murió después del parto, dejó algo más que 2 cachorros indefensos. Dejó un nombre que yo jamás debí escuchar, y una verdad que, cuando el rey Alfa Terón la descubra, podría destruirme o salvarme. Pero volvamos al principio, al momento exacto en que todo comenzó. 3 días antes de que mi mundo se partiera en 2, antes de que supiera lo que significa estar atada por un destino que no elegí, antes de que conociera el peso del silencio y el precio de la compasión. Esta es la historia de cómo una omega sin manada se convirtió en madre de herederos que no eran suyos. De cómo un rey aprendió que el poder no siempre protege lo que más importa. De cómo un acto de piedad en medio de la oscuridad puede desatar una guerra o forjar un vínculo más fuerte que cualquier ley ancestral. Quédate, porque lo que viene no es solo una historia de supervivencia, es la historia de cómo 2 almas rotas aprendieron a sostenerse mutuamente, incluso cuando todo el reino conspiraba para separarlas. La tormenta ruge, la puerta tiembla, y todo está por cambiar. La lluvia golpeaba mi techo como piedras arrojadas por manos furiosas. Era una de esas noches en las que el bosque parecía encogerse sobre sí mismo, donde cada sombra prometía peligro y el viento aullaba con voces que no eran del todo naturales. Yo estaba acostumbrada a la soledad. Llevaba 3 años viviendo en esta cabaña al borde del territorio neutral. Sin manada, sin clan, sin más compañía que el fuego que mantenía encendido y los recuerdos que intentaba olvidar. Pero entonces escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran débiles, desesperados, el sonido de alguien usando sus últimas fuerzas. Me quedé inmóvil frente al fuego, con la aguja de coser suspendida en el aire. Nadie llegaba hasta aquí. Esta cabaña estaba deliberadamente oculta, rodeada de helechos gigantes y niebla perpetua. Los viajeros la evitaban, las manadas la ignoraban. Yo lo prefería así. Los golpes continuaron, más débiles ahora. Me levanté, sintiendo cómo mi instinto omega me gritaba que no abriera, que cualquier cosa afuera en una noche como esta traía problemas. Pero había algo más en esos golpes, algo que reconocí antes de entenderlo. Súplica pura. Abrí la puerta. La loba se derrumbó a mis pies. Estaba empapada, cubierta de barro y algo más oscuro que podría haber sido sangre. Su cabello rubio estaba pegado a su rostro pálido, y sus ojos, grises como la tormenta, me miraron con una mezcla de alivio y terror absoluto. Pero lo que me congeló fue su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada, y por el olor a hierro y sal que emanaba de ella, sabía que algo andaba terriblemente mal. Por favor, su voz era apenas un susurro. Por favor, ayúdame. No lo pensé. La arrastré adentro, cerré la puerta contra el viento y la tormenta, y la llevé hasta mi cama. Ella gimió cuando la recosté, su mano aferrándose a mi brazo con fuerza sorprendente. «Están llegando», murmuró, sus ojos buscando los míos con urgencia. «No pueden encontrarme. No pueden. Los niños». «Cálmate», le dije, aunque mi propio corazón latía desbocado. «Estás a salvo aquí. Nadie viene a este lugar». Era mentira y ambas lo sabíamos, pero en ese momento era lo único que podía ofrecerle. Pasé las siguientes horas en un trance frenético. No era sanadora, pero había aprendido lo básico durante mis años sola. Herví agua, encontré trapos limpios, preparé las hierbas que tenía guardadas para emergencias. Ella entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Nombres, quizás, advertencias. La tormenta afuera se intensificó, y con ella, algo más. Un olor en el aire que no pertenecía a la lluvia ni al bosque. Era territorial, antiguo, poderoso. Mi instinto omega se encogió ante él, reconociéndolo incluso sin haberlo sentido antes. Alfa dominante. Cerca. No. La loba se incorporó de golpe, sus ojos desorbitados. «Ya están aquí. Ya». Las contracciones comenzaron. No hubo tiempo para pensar, para planear, para hacer nada excepto actuar. Ella gritó,
y el sonido fue absorbido por el rugido de la tormenta. Yo sostuve sus manos, le hablé con voz firme aunque temblaba por dentro, guié a 2 vidas nuevas hacia este mundo mientras la madre se desangraba lentamente bajo mis manos. El primero llegó con un llanto feroz, un varón, fuerte, con mechones oscuros ya visibles en su cabeza. El segundo vino minutos después, más pequeño, más silencioso, pero con los mismos ojos grises de su madre cuando finalmente los abrió. Los envolví en mantas, los coloqué contra mi pecho para darles calor, y cuando alcé la vista hacia la madre para decirle que sus hijos estaban bien, encontré sus ojos fijos en el techo, vacíos. Había muerto en silencio. Me quedé paralizada, con 2 recién nacidos llorando contra mí y el cuerpo de una desconocida enfriándose en mi cama. La tormenta afuera había cesado de golpe, dejando un silencio más aterrador que cualquier ruido, y en ese silencio escuché pasos, pesados, deliberados, acercándose a mi puerta. El olor a alfa dominante se intensificó hasta casi sofocarme. Sostuve a los cachorros más cerca, mis instintos omega divididos entre protegerlos y someterme a lo que fuera que venía. La puerta no estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba. Nunca había necesitado estarlo. La puerta se abrió, y el rey Alfaterón de Valdris entró a mi cabaña como si fuera dueño de cada centímetro de aire que yo respiraba. Era más grande de lo que cualquier historia podría capturar. Alto, de hombros anchos, con una presencia que llenaba el espacio y lo comprimía al mismo tiempo. Su cabello oscuro estaba húmedo por la lluvia, pegado a un rostro tallado en piedra y furia contenida. Pero fueron sus ojos lo que me clavó en el sitio, dorados, brillantes como metal fundido, y completamente fijos en los cachorros en mis brazos. ¿Dónde está ella? Su voz era grave, controlada, pero debajo latía algo peligroso. No pude hablar, solo moví mi cabeza hacia la cama. Theron cruzó la habitación en 3 zancadas. Se detuvo junto al cuerpo de la loba, y por un momento, algo cruzó su rostro. No era dolor exactamente, era más complejo, más oscuro. Luego sus ojos regresaron a mí. ¿Quién eres? Nadie, susurré. Solo alguien que estaba aquí. Esos son mis hijos. No era una pregunta, era una declaración, una reclamación. Los cachorros eligieron ese momento para llorar más fuerte, hambrientos, asustados, necesitando algo que yo no sabía cómo darles. Theron dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. No voy a hacerte daño, dijo, aunque su voz no sonaba reconfortante. Pero necesito saber exactamente qué pasó aquí esta noche. Así que se lo conté. Todo. Cómo ella había llegado, cómo había dado a luz, cómo había muerto sin decirme su nombre, o por qué huía. Cuando terminé, el silencio entre nosotros era denso, cargado de preguntas no formuladas. Theron miró a sus hijos, luego a mí, y cuando habló, su voz contenía algo que sonaba peligrosamente cercano a una sentencia. Empaca lo que necesites. Vienes conmigo. ¿Qué? No. Yo no puedo. No es una petición, Omega. El título cayó entre nosotros como una piedra. Él sabía lo que yo era. Por supuesto que lo sabía. Los alfas siempre sabían. Y ahora yo tenía algo que él necesitaba. Había traído a sus herederos al mundo. Conocía la verdad de su muerte. Y por el olor que aún emanaba de los cachorros, ellos ya me reconocían como algo cercano a seguridad. Miré a los pequeños en mis brazos, luego a la madre muerta. Luego al rey cuya reputación susurraba historias de crueldad y poder absoluto. ¿Y si me niego? Sus ojos dorados brillaron con algo que podría haber sido respeto o advertencia. Entonces tus vecinos más cercanos encontrarán esta cabaña vacía mañana por la mañana. Y tú nunca exististe. No era una amenaza vacía. Ambos lo sabíamos. Así que asentí. Y mientras empacaba mi vida en un saco de tela, con 2 recién nacidos observándome desde la cama y un rey esperando en el umbral, sentí como el último vestigio de mi libertad se desvanecía como humo entre mis dedos. La puerta se cerró detrás de nosotros. La tormenta había pasado, pero otra mucho más grande acababa de comenzar. El palacio de Valdris se alzaba contra el cielo como una garra de piedra. Incluso bajo la luz gris del amanecer, irradiaba poder y antigüedad. Las torres se elevaban tan alto que sus puntas desaparecían entre las nubes bajas, y las murallas eran tan gruesas que podrían resistir el embate de cualquier ejército. O al menos eso decían las historias. Yo nunca había estado tan cerca de él. Durante mis años de exilio autoimpuesto, había evitado cualquier cosa relacionada con las manadas organizadas, especialmente con la realeza. Pero ahora cruzaba sus puertas principales en un carruaje que olía a cuero y autoridad, con 2 recién nacidos durmiendo en mis brazos,
y un rey alfa cabalgando adelante como si llevara un botín de guerra. Quizás eso era exactamente lo que yo era. Nadie me dirigió la palabra durante el trayecto. Los guardias que nos escoltaban mantenían sus ojos al frente, sus rostros impasibles. Theron no había vuelto a mirarme desde que salimos de mi cabaña. Había ordenado que envolvieran el cuerpo de la loba en sedas finas y lo transportaran en un carruaje separado. Respeto para los muertos. O tal vez solo protocolo. Cuando finalmente nos detuvimos en el patio interior, la actividad estalló a nuestro alrededor. Sirvientes corrieron hacia nosotros. Una mujer mayor con cabello plateado y ojos afilados como cuchillos se acercó directamente a mí. «Dámelos». Extendió sus brazos hacia los cachorros. Instintivamente los alejé de ella. Los pequeños habían estado tranquilos durante todo el viaje, como si supieran que cualquier ruido podría ser peligroso. Ahora dormían con sus pequeños puños cerrados contra mi pecho. «Son míos», dije, y solo cuando las palabras salieron me di cuenta de lo absurdo que sonaban. La mujer enarcó una ceja. Detrás de ella, Theron desmontó con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica. «Dame a mis hijos, Lysandra», dijo él, y su voz no dejaba espacio para debate. Así que ese era mi nombre ahora, o al menos, el que él había decidido usar. No lo había preguntado. Quizás no le importaba. Para él, probablemente yo era solo una omega sin nombre que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lysandra, porque ese nombre tenía el peso de la autoridad, esperó. Finalmente, con manos temblorosas, le entregué al más pequeño, luego al otro. Se sintió como arrancarme pedazos de mí misma, lo cual era ridículo. Los conocía desde hacía menos de 12 horas. «Llévala a los aposentos del ala oeste», instruyó Theron a uno de los guardias. «Que le den ropa limpia y comida, y que no salga hasta que yo vaya a buscarla». Prisión, entonces, disfrazada de hospitalidad. Me llevaron a través de corredores que parecían interminables. Cada esquina revelaba más riqueza de la que había visto en toda mi vida. Tapices bordados con escenas de batalla, antorchas que ardían con fuego que no producía humo, pisos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo distorsionado. Todo olía a poder ancestral y secretos guardados. La habitación donde me dejaron era más grande que toda mi cabaña. Tenía una cama con dosel, un baño privado con agua corriente y ventanas que daban a un jardín interno donde las primeras flores del alba comenzaban a abrirse. Era hermosa. Era una jaula. Me lavé con agua caliente que parecía un lujo imposible. Me puse la ropa que habían dejado para mí. Un vestido simple pero de tela fina, color marfil, que me quedaba perfectamente. Alguien había calculado mi talla sin preguntarme. Comí el pan y queso que trajeron, aunque cada bocado sabía a ceniza en mi boca. Y esperé. Las horas pasaron. El sol cruzó el cielo. Yo caminaba de un lado a otro de la habitación, estudiando cada detalle, buscando alguna forma de escape que sabía que no encontraría. Los guardias fuera de mi puerta no eran sutiles. Podía escuchar sus respiraciones, el cambio ocasional de peso de un pie a otro. Cuando la puerta finalmente se abrió, no era Theron quien entraba. Era un hombre más delgado, vestido con túnicas grises adornadas con símbolos que reconocí como marcas del consejo. Tenía el cabello oscuro salpicado de plata, ojos marrones que parecían evaluar y calcular todo lo que veían, y una sonrisa que no alcanzaba esos ojos. «Buenas tardes», dijo con voz suave. «Soy Baldric, consejero principal del rey Theron. Lamento las circunstancias de tu llegada». No sonaba como si lo lamentara en absoluto. «¿Dónde están los niños?», pregunté, ignorando sus cortesías. «A salvo, siendo atendidos por las mejores nodrizas del reino». Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. «Deben ser muy especiales para ti. Arriesgaste mucho al ayudar a su madre». Había algo en su tono, algo que hacía que cada palabra sonara como si tuviera un doble significado. Ella necesitaba ayuda. Yo se la di. «Qué noble». Baldric se volvió hacia mí. «¿Te dijo algo antes de morir? ¿Algún nombre, quizás? ¿Alguna razón por la que huía?» Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No, mentí. Murió demasiado rápido. Él me estudió en silencio. Yo mantuve mi rostro neutro, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Los alfas tenían sentidos agudos. Los consejeros tenían algo peor: astucia. Qué lástima. Verás, la difunta era Mirel de Nordaven, la compañera destinada del rey Theron, a quien él rechazó hace 2 años bajo circunstancias complicadas. Hizo una pausa. Su familia no tomó bien el rechazo. Ha habido tensiones, rumores de sedición. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que yo no quería armar.
Compañera destinada, rechazada. Todo eso explicaba la desesperación en los ojos de Mireille, su terror cuando dijo que venían por ella. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque ahora eres parte de esta historia, querida. Trajiste a los herederos de Nordhaven al mundo. Fuiste la última persona en ver a Mireille con vida. Se acercó más, y tuve que forzarme a no retroceder. Y porque el rey ha decidido que te quedarás aquí, como niñera de sus hijos. ¿Niñera? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Es un título generoso, considerando tu posición. Una Omega sin clan, sin familia, sin marcas de protección. Sus ojos recorrieron mi cuello desnudo con intención deliberada. Podrías simplemente desaparecer. Nadie te buscaría. Era la segunda amenaza velada en menos de 24 horas. Aparentemente, este era mi nuevo mundo, uno donde cada conversación ocultaba cuchillos afilados. Entiendo, dije con voz plana. Bien. Baldric sonrió, y esta vez mostró dientes. El rey vendrá a verte esta noche. Te aconsejo que seas cooperativa. Theron no es conocido por su paciencia, especialmente en asuntos que involucran a sus herederos. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un olor que me hizo querer abrir todas las ventanas. Había algo en él, algo que hacía que mi instinto Omega gritara advertencias. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar todo. Mireille de Nordhaven, compañera rechazada, familia en conflicto, y ahora yo, atrapada en medio de algo que no comprendía completamente pero que sabía era peligroso. Las horas siguientes pasaron en un borrón ansioso. Vi el sol ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Vi las estrellas comenzar a aparecer, brillando contra la oscuridad creciente. Y finalmente, cuando la luna llena se elevó sobre las torres del palacio, escuché los pasos que había estado esperando. La puerta se abrió sin llamado. Theron entró, y de alguna manera parecía aún más grande en este espacio cerrado. Llevaba ropa diferente ahora, una túnica oscura que acentuaba sus hombros anchos, pantalones que mostraban la pura fuerza de su constitución. Pero fueron sus ojos lo que me capturó, esos ojos dorados que parecían ver a través de cada mentira, cada secreto, cada miedo. «Levántate», ordenó. Lo hice, aunque cada fibra de mi ser quería desafiar esa orden solo por principio. Mi consejero dice que no sabes nada sobre por qué Mireille huía. Es verdad. ¿También es verdad que eres una Omega sin clan? Dio un paso más cerca. Sin marca, sin protección. Sí. ¿Por qué? La pregunta me tomó desprevenida. No esperaba que le importara. Los alfas de su posición rara vez se preocupaban por las historias de los Omegas solitarios. Eso no es asunto suyo, Su Majestad. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Irritación? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente. Todo lo que ocurre bajo mi techo es asunto mío. Se acercó hasta que pude sentir el calor que emanaba de él. Mis hijos te reconocen. Te llaman con sus lloriquios. Eso es inusual. Los traje al mundo. Es instinto. Quizás. Inclinó su cabeza, estudiándome. O quizás hay algo más. Tu esencia. Se detuvo, frunciendo el ceño como si las palabras lo hubieran sorprendido. No importa. Pero sí importaba. Yo lo había visto en su rostro. Había algo que él había percibido y que no sabía cómo nombrar. Serás su niñera, dijo finalmente. Vivirás en el ala de los herederos. No saldrás del palacio sin escolta. No hablarás con nadie sobre Mireille o las circunstancias de su muerte. ¿Está claro? Cristal. Y si intentas huir, ya me lo han dicho. Desapareceré. Nadie me buscará. Lo miré directamente. Entiendo perfectamente mi situación, Rey Theron. Por un largo momento, nos sostuvimos la mirada. Y en ese silencio cargado, sentí algo pasar entre nosotros, algo que ninguno de los dos quería reconocer. Finalmente, él se apartó. Descansa. Mañana comenzarás tus deberes. Se fue sin mirar atrás, cerrando la puerta con un suave clic que sonó definitivo como el cierre de un cerrojo. Me dejé caer en la cama, temblando sin saber exactamente por qué. Había sobrevivido a mi primer día en el palacio. Había conocido al consejero que olía a veneno y mentiras. Había enfrentado al rey que me mantenía prisionera con palabras suaves y amenazas de hierro, y mientras la luna brillaba a través de mi ventana, me pregunté qué había hecho Mireille para merecer morir sola en una cabaña, huyendo del hombre que debió haberla protegido. Me pregunté si yo terminaría de la misma manera. Los primeros rayos de sol apenas tocaban las torres cuando una sirvienta entró a mi habitación sin llamar. Era joven, quizás de mi edad, con cabello castaño recogido en una trenza apretada, y ojos que evitaban los míos. Los herederos la reclaman, dijo con voz monótona. Venga conmigo.
No me dio tiempo de preguntar. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar. La seguí a través de corredores que ahora, bajo la luz del día, revelaban aún más su opulencia. Había retratos de alfas pasados colgando en las paredes, cada uno con esos ojos dorados característicos de la línea real de Valdris. Todos me miraban con la misma expresión de juicio. El ala de los herederos estaba en la torre norte. Las habitaciones eran cálidas, bañadas en luz natural que entraba por ventanas amplias. Había cunas talladas a mano, juguetes que probablemente costaban más que todo lo que yo había poseído, y suficientes mantas bordadas como para vestir a una docena de bebés. Pero lo único que importaba eran los 2 pequeños que yacían en sus cunas, llorando con una desesperación que hizo que mi pecho se apretara. «Han estado así toda la noche», dijo Lisandra, la mujer de cabello plateado que había intentado tomarlos ayer. Su rostro mostraba cansancio y algo que podría haber sido frustración. «No aceptan a ninguna nodriza, no toman leche, solo lloran». Me acerqué a las cunas. El llanto cesó inmediatamente. 2 pares de ojos me miraron. El mayor, al que yo había mentalmente nombrado como el fuerte, me observaba con curiosidad intensa. El menor, el silencioso, ya extendía sus pequeños brazos hacia mí. Ambos olían a leche y necesidad, y algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Tomé al menor primero. Se acurrucó contra mí instantáneamente, su llanto reduciéndose a pequeños hipidos. Luego tomé al otro, sosteniéndolos a ambos contra mi pecho como había hecho en la cabaña. Silencio total. Lisandra me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Resentimiento? ¿Alivio? ¿Ambos? Tendrá que alimentarlos, dijo finalmente. Las nodrizas están esperando. Pasé las siguientes horas en un trance extraño. Las nodrizas intentaron acercarse, pero los bebés gritaban cada vez que alguien más que yo los tocaba. Finalmente, tuve que sostenerlos mientras ellas me pasaban biberones preparados. Era agotador, era frustrante, era lo más cercano a la paz que había sentido desde que dejé mi cabaña. El mayor, y necesitaba nombres reales para ellos. No podía seguir pensándolos como el fuerte y el silencioso. Bebía con apetito voraz. El menor era más delicado, necesitaba pausas, necesitaba más consuelo, pero ambos me miraban como si yo fuera su mundo entero, y quizás lo era. Había sido la primera en tocarlos, la primera en sostenerlos, la primera cara que vieron cuando abrieron sus ojos. El vínculo que se formaba era instintivo, natural y completamente inesperado. «Necesitan nombres», dije en voz alta, más para mí que para Lisandra, quien observaba desde el umbral. «El rey decidirá eso». Por supuesto que sí. El rey decidía todo. Estaba cambiando al menor cuando sentí la presencia. El aire se volvió más denso, cargado con esa esencia territorial que hacía que mi instinto omega se tensara. Theron estaba en el umbral, observando en silencio. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. «¿Están tranquilos?», dijo, y no sonaba como una pregunta. Sí. Entró a la habitación, y los bebés inmediatamente giraron sus cabezas hacia él. Reconocimiento instintivo. Padre. Alfa. Protector. El mayor hizo un sonido pequeño, casi como un gruñido diminuto. Theron se acercó, extendió un dedo que el bebé agarró con sorprendente fuerza. Algo cruzó el rostro del rey, algo suave que desapareció tan rápido que casi lo imaginé. «¿Has pensado en nombres?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Sus ojos dorados se fijaron en mí. «¿Alguna sugerencia?». No esperaba que me preguntara. Los alfas de su posición no pedían opiniones de omegas sin nombre, pero ahí estaba, esperando mi respuesta. El mayor, Kael, significa guerrero. Miré al más pequeño. El menor, Rian, significa pequeño rey. Kael y Rian, repitió Theron, probando los nombres. Asintió lentamente. «Están bien». Y así, con esa simple aprobación, les di identidad. Algo mío en medio de este lugar que no me pertenecía. «Lisandra dice que no aceptan a nadie más», continuó Theron, su tono volviendo a ser formal. «Eso es problemático. Son recién nacidos que perdieron a su madre». «Por supuesto que es problemático». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Lisandra inhaló bruscamente. Incluso yo me sorprendí de mi propia audacia. No se le hablaba así a un rey alfa. Pero Theron no explotó. En cambio, me estudió con esa intensidad que hacía que me sintiera desnuda y expuesta. «Tienes opiniones, Omega». «Tengo nombre». «¿En serio?». Se cruzó de brazos. «No me lo has dicho». Tenía razón. Él me había llamado Lisandra ayer, pero era obvio que solo lo había inventado. Ahora me pedía mi verdadero nombre, y parte de mí quería negárselo. Era lo último que era completamente mío en este lugar.
pero los bebés se removían en mis brazos, y Kale comenzaba a quejarse buscando más leche. «Sera», dije finalmente. «Mi nombre es Sera. Sera». La forma en que lo dijo, con esa voz grave, hizo que algo se removiera en mi estómago. «Muy bien, Sera. Dado que mis hijos solo te aceptan a ti, te quedarás en esta ala. Hay una habitación contigua. Tus pertenencias ya fueron trasladadas. No tengo pertenencias. Ahora sí». Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. «Y Sera, necesito que entiendas algo. Estos niños son herederos de Valdris. Su sangre es real. Su futuro es político. No son mascotas. No son proyectos. Son el futuro de este reino. Entiendo eso mejor que nadie», respondí, mirándolo directamente. «Pero antes de ser herederos, son bebés que necesitan ser cuidados. Y eso es lo que haré». Por un momento, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Luego se fue, dejando tras de sí ese olor a pino y tormenta que hacía que mi corazón latiera irregular. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña. Despertaba con los llantos de Kyle y Ryan. Los alimentaba, los cambiaba, los mecía hasta que dormían. Lisandra entraba y salía con instrucciones del rey, con reportes de las nodrizas, con comentarios cortantes sobre mi posición. Las otras sirvientas me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, pero los niños prosperaban. Kyle ya sonreía, ese tipo de sonrisa sin dientes que derretía corazones. Ryan era más observador, más tranquilo, pero cuando me miraba, sentía que veía más de lo que un bebé debería ver. Fue durante la tercera noche cuando escuché los susurros. Estaba cambiando a Ryan cerca de la ventana abierta, cuando las voces flotaron desde el jardín inferior. 2 guardias hablando en tonos que creían privados. «Dicen que Nordhaven está movilizando tropas en la frontera norte. Por los herederos, seguro. Reclaman que son de su sangre. El rey nunca los entregará, especialmente después de lo que pasó con Lady Myrelle. ¿Crees los rumores? ¿Que Baldric tuvo algo que ver con el rechazo? Cállate. Esas palabras pueden costarte la cabeza». Se alejaron, dejándome helada junto a la ventana. Nordhaven movilizando tropas. Baldric involucrado en el rechazo de Myrelle. Cada pieza de información era otra capa de peligro que no comprendía completamente. Ryan hizo un sonido suave, devolviéndome al presente. Lo sostuve más cerca, sintiendo su calor, su vulnerabilidad absoluta. Estos niños no tenían idea de que su existencia podría iniciar una guerra. «Te mantendré a salvo», susurré contra su cabello suave. «A ambos. Lo prometo». Era una promesa absurda. ¿Qué podía hacer yo, una Omega sin clan, contra ejércitos y política? Pero lo decía en serio. Con cada fibra de mi ser, lo decía en serio. La puerta se abrió sin aviso. Theron entró, vestido como si acabara de volver de alguna reunión importante. Su mirada fue directamente a los bebés, luego a mí. «¿Están bien?» «Sí. ¿Por qué no lo estarían?» Hubo un intento de infiltración esta noche. En el ala sur. Se acercó, revisando a Kyle que dormía en su cuna. Los guardias lo interceptaron. Pero, ¿quién fue? Espías de Nordhaven. Buscaban información sobre los herederos. Sus ojos me atravesaron. Buscaban debilidades. El aire entre nosotros se espesó con implicaciones no dichas. Yo era una debilidad, una Omega desconocida con acceso completo a los herederos. Sin historial, sin lealtades probadas, sin razón para confiar en mí, excepto que los bebés me aceptaban. «Si crees que soy un riesgo», dije lentamente, «entonces encuentran a alguien más. No hay nadie más». Su frustración era palpable. «Mis hijos te llaman cuando tienes miedo. Se calman con tu voz. Eso no es normal. Nada de esto es normal». «No». Dio un paso más cerca, y de repente el espacio entre nosotros se sintió demasiado pequeño. «Nada sobre ti es normal, Sera. Y eso es lo que me preocupa». Quise retroceder. Quise exigir respuestas. Quise gritarle que yo no pedí nada de esto, pero Ryan estaba en mis brazos, vulnerable y confiado, y Kyle dormía cerca, completamente ajeno al peligro que lo rodeaba. «Entonces ponme bajo vigilancia», dije. «Pon guardias en mi puerta. Revisa todo lo que hago, pero no me apartes de ellos. No ahora». Theron me sostuvo la mirada durante largo tiempo. La luna entraba por la ventana, bañándonos a ambos en luz plateada, y en ese momento vi algo en sus ojos que no esperaba. Conflicto. «Lisandra dormirá en la habitación contigua», dijo finalmente. «Reportará cada movimiento tuyo». «Bien. ¿Y tú?» vaciló. «No confíes en nadie en este palacio, ni siquiera en mí». Las palabras me golpearon como un puño. No era una amenaza, era una advertencia. De él, sobre él mismo. Antes de que pudiera responder, se fue.
dejando la puerta abierta y el aire cargado con preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder. Me senté en la mecedora con Ryan en mis brazos, mirando a Kael dormir. Afuera, la luna brillaba sobre un reino al borde de algo peligroso. Adentro, 2 bebés respiraban suavemente, ajenos a todo. Y yo, atrapada entre ambos mundos, me pregunté cuánto tiempo podría mantener esta promesa imposible antes de que todo se derrumbara. El consejo se reunía cada tercer día en la sala de piedra antigua, un salón circular en el corazón del palacio, donde las decisiones que moldeaban el reino se tomaban bajo el peso de siglos de tradición. Yo no tenía razón para estar cerca de ese lugar. Mi mundo ahora se limitaba al ala de los herederos, a las cunas de Kael y Ryan, a los pasillos que conectaban sus habitaciones con la mía. Pero esa mañana, Lysandra me despertó antes del alba con una orden que no esperaba. El rey requiere que lleves a los herederos a la reunión del consejo. Me incorporé, todavía medio dormida. ¿Qué? ¿Por qué? No me corresponde cuestionar las órdenes del rey. Su tono era cortante, pero había algo en sus ojos. Una advertencia, quizás. Viste apropiadamente. Esto es política, no una visita casual. Me pusieron un vestido de color verde oscuro, más formal que cualquier cosa que hubiera usado antes. Alguien había trenzado mi cabello, sujetándolo de manera que dejaba mi cuello expuesto. Marca de Omega, sumisión visible, me hizo sentir vulnerable de una manera que odiaba. Kael y Ryan fueron vestidos con túnicas pequeñas bordadas con el emblema de Valdris, un lobo bajo una luna creciente. Se veían absurdamente formales para bebés de apenas una semana de vida. Kael protestó al ser vestido, agitando sus puños como si ya entendiera que esto era una presentación, no una elección. Lysandra me escoltó a través del palacio. Los pasillos estaban más llenos de lo usual. Nobles con ropas finas nos miraban al pasar, sus expresiones variando entre curiosidad y algo más oscuro. Podía escuchar los susurros siguiéndonos como sombras. Esa es la Omega. Encontró a Lady Myrelle. Dicen que los herederos solo la aceptan a ella. ¿Quién es realmente? Cada palabra era una aguja clavándose en mi piel. La sala de piedra antigua era imponente. Las paredes estaban talladas con escenas de batallas ancestrales, y el techo arqueado hacía que cada sonido resonara. Una mesa circular de roble oscuro dominaba el centro, rodeada de sillas ocupadas por hombres y mujeres cuyas presencias gritaban poder y autoridad. Theron estaba en la cabecera, vestido con la formalidad de su cargo. A su derecha, Baldric me observaba con esos ojos calculadores que hacían que mi estómago se retorciera. «Entra, Sera», la voz de Theron resonó en el salón. Caminé hacia adelante, consciente de cada mirada clavada en mí. Sostuve a Kael contra mi pecho derecho, a Ryan contra el izquierdo. Ambos estaban callados, como si sintieran la tensión en el aire. «Miembros del consejo», comenzó Theron. «Estos son Kael y Ryan de Valdris, herederos de la línea real. Nacieron hace 7 días de Lady Myrelle de Nordaven, quien murió en el parto». Un murmullo recorrió la sala. Vi intercambios de miradas, expresiones cuidadosamente neutrales, que ocultaban tempestades de opiniones. «La Omega que lo sostiene», continuó Theron, «es Sera. Ella asistió el nacimiento. Los herederos han formado un vínculo con ella que, por el momento, consideramos útil. La palabra me quemó más de lo que debería. Un hombre mayor al otro lado de la mesa se aclaró la garganta. Llevaba túnicas azules con símbolos de la casa mercante. «Con el debido respeto, Su Majestad, presentar a los herederos con una Omega sin linaje conocido envía un mensaje confuso. Nordaven ya reclama que los niños son de su sangre. Esta Omega podría ser vista como... ¿Cómo qué?», interrumpió Theron, su voz bajando peligrosamente. El hombre vaciló, como una influencia inapropiada. «Los herederos necesitan ser alimentados, cuidados y protegidos», respondió Theron. «Sera cumple esas funciones. Su linaje es irrelevante». Fue Baldric quien habló a continuación, su voz suave pero penetrante. «Aunque debemos preguntarnos, ¿de dónde viene exactamente nuestra joven Omega?». Sus ojos se clavaron en mí. Vivía sola en el bosque fronterizo, sin clan, sin marca, sin historia. En estos tiempos de conflicto, ¿no deberíamos conocer a quienes tienen acceso a nuestros herederos? El salón quedó en silencio. Sentí cómo el aire se espesaba, cómo todas las miradas se volvían hacia mí con renovado escrutinio. Y Baldric me miraba con algo que hizo que mi sangre se helara. Él sabía algo que yo había esperado mantener enterrado. «Sera ha sido investigada»,
dijo Theron con tono firme. No representa amenaza. ¿En serio? Baldric se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Porque encuentro fascinante que una omega sin marca, viviendo en la frontera, casualmente esté en el lugar exacto donde Lady Myrelle decide refugiarse, casi como si hubiera sido planeado. Eso es absurdo, respondí antes de poder detenerme. El salón entero inhaló. Los omegas no hablaban en reuniones del consejo. Los omegas no contradecían a consejeros. Pero las palabras ya habían salido, y no iba a retractarme ahora. Baldric sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿Absurdo? Cuéntanos entonces, Sera. ¿De dónde vienes? ¿Qué clan te expulsó? ¿O acaso...? Hizo una pausa dramática. ¿Eres la última sobreviviente de algún clan olvidado? El mundo se detuvo. Rian comenzó a moverse inquieto en mis brazos, sintiendo mi repentina tensión. Kael hizo un sonido bajo, casi un gruñido de advertencia imposible en un bebé tan pequeño. No veo cómo mi pasado es relevante, dije, forzando mi voz a mantenerse estable. Todo es relevante cuando se trata de los herederos. Baldric se inclinó hacia adelante, especialmente cuando reconozco esos ojos, ese tono exacto de verde que tenía la casa de Aeridel antes de su desafortunada caída. El nombre golpeó como un martillo. Aeridel, mi clan, mi familia, mi mundo antes de que todo ardiera. Los Aeridel fueron traidores, dijo alguien en la mesa. Conspiraron contra el reino hace 5 años. Fueron justamente eliminados. No fueron traidores. Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas, cargadas con años de dolor contenido. Fueron asesinados por acusaciones falsas. Niños, ancianos, todos. El silencio ahora era absoluto. Hasta Theron me miraba con una expresión que no podía leer. Baldric se puso de pie lentamente. ¡Qué interesante! Entonces admites ser de Aeridel, el clan que intentó asesinar al rey anterior y tomar el trono por la fuerza. Eso es una mentira y lo sabes. Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia pura. Mi familia era leal. Lo que les hicieron fue un asesinato organizado basado en evidencia falsa. ¿Evidencia que tú puedes refutar?, preguntó Baldric con falsa dulzura. ¿O simplemente las afirmaciones de una niña traumatizada que sobrevivió mientras su familia pagaba por sus crímenes? Cada palabra era veneno destilado, cada sílaba diseñada para desmantelarme frente al consejo. Y funcionaba. Podía sentir cómo las miradas se volvían de curiosas a hostiles, de neutrales a sospechosas. Suficiente. La voz de Theron cortó el aire como un látigo. Se puso de pie, y la autoridad que emanaba hizo que hasta Baldric diera un paso atrás. Sera está bajo mi protección mientras cuide de mis herederos. Su pasado, sea cual sea, no cambia el hecho de que Kael y Rian la necesitan. Sus ojos dorados recorrieron el consejo. Si alguien tiene objeciones reales, fundamentadas en más que rumores y política antigua, que hable ahora. Nadie habló. Bien, esta reunión ha terminado. Miró a Baldric directamente. Y consejero, le sugiero que tenga más cuidado al hacer acusaciones sin pruebas, incluso contra omegas sin clan. Fue una reprimenda pública. Leve, pero inconfundible. Vi cómo algo oscuro cruzaba el rostro de Baldric antes de que recompusiera su máscara de serena obediencia. Por supuesto, Su Majestad. Solo busco proteger el reino. Theron me hizo un gesto. Lleva a los herederos de vuelta. Lysandra te escoltará. Salí de esa sala con las piernas temblorosas y el corazón golpeando contra mis costillas. Los murmullos estallaron tan pronto como la puerta se cerró tras de mí, pero ya no me importaba. Había sido expuesta. Mi secreto más oscuro, el trauma que definía cada decisión que había tomado en los últimos 5 años, ahora era conocimiento público. Aeridel, traidores, masacrados, y yo, su última superviviente, cuidando a los herederos del reino que había permitido que mi familia fuera destruida. Lysandra caminaba en silencio junto a mí. Cuando finalmente llegamos al ala de los herederos, me detuvo con una mano en mi brazo. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Eres de Aeridel? Sí. Entonces estás en más peligro del que imaginas. Su rostro, usualmente severo, mostraba algo cercano a la preocupación. Baldric fue quien presentó la evidencia contra tu clan hace 5 años. Él orquestó toda la investigación. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Qué? El rey anterior confiaba en él completamente. Cuando Baldric mostró las cartas, los testimonios, las supuestas pruebas de traición, nadie cuestionó nada. Lysandra miró hacia el pasillo, asegurándose de que estuviéramos solas. Y ahora tú estás aquí, con acceso a los herederos. ¿No ves cómo se ve eso para él? Lo veía,
Oh, lo veía perfectamente. Para Baldric, yo era un cabo suelto, un testigo potencial de algo que él necesitaba mantener enterrado. Y ahora, inexplicablemente, estaba en el corazón mismo del palacio. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque esos niños merecen algo mejor que ser peones en los juegos de poder de hombres ambiciosos. Tocó suavemente la cabeza de Kell. Y porque algo me dice que tú eres más fuerte de lo que pareces. Se fue, dejándome sola con los herederos y un conocimiento que cambiaba todo. Baldric había destruido mi familia, y ahora yo estaba bajo el mismo techo que él, vulnerable, expuesta, cuidando a los niños que él probablemente veía como herramientas para sus propios planes. Esa noche, mientras mecía a Rian hasta que se durmió, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Theron entró, todavía vestido con su ropa formal del consejo. «Necesitamos hablar», dijo, «sobre cómo soy la hija de supuestos traidores cuidando a tus hijos». Mi voz sonó más amarga de lo que pretendía. «Sí, creo que sí. Sobre cómo Baldric acaba de mostrarte como enemiga frente al consejo completo». Se acercó, pero mantuvo distancia. «Y sobre por qué nunca me dijiste quién eras realmente. Porque no importaba. Porque Aeridel ya no existe. Porque...» Mi voz se quebró. Porque nadie me hubiera creído de todas formas. Theron me estudió en silencio. Luego, sorprendiéndome, habló con voz más suave de la que le había escuchado antes. «Yo te creo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. 3 palabras simples que lo cambiaban todo. Nadie me había creído en 5 años. Nadie había escuchado mi versión, mis súplicas, mis gritos de que mi familia era inocente. Y ahora este rey, este alfa que me había arrancado de mi refugio y me mantenía como prisionera disfrazada de niñera, decía que me creía. No supe qué responder. Theron se acercó, deteniéndose a una distancia que era profesional pero no fría. Sus ojos dorados me estudiaban con esa intensidad que me hacía sentir transparente. «Los Aeridel fueron acusados de conspiración», dijo lentamente. «Mi padre ordenó su ejecución basándose en evidencia presentada por Baldric. Yo tenía 17 años entonces. No participé en las decisiones del consejo, pero...» Hizo una pausa. «Recuerdo que algo se sintió apresurado, demasiado conveniente. ¿Y nunca cuestionaste nada? Era un príncipe, no un rey. Y mi padre confiaba en Baldric más que en nadie. Había algo en su voz. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Para cuando heredé el trono hace 2 años, los Aeridel eran historia antigua, un caso cerrado, hasta que una de ellos apareció cuidando a tus hijos. Sí, se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente humano, lo cual significa que Baldric ahora te ve como una amenaza, no solo a su reputación, sino a lo que sea que esté planeando. ¿Crees que está planeando algo? Sé que está planeando algo». Theron miró hacia donde Kael dormía. Baldric quería que rechazara a Myrelle. Él orquestó cada paso de esa separación, argumentando que una alianza con Nordaven nos haría vulnerables. Yo confié en su consejo. La confesión era inesperada. Los alfas, especialmente los reyes, rara vez admitían errores. ¿Y ahora? Ahora Myrelle está muerta. Nordaven amenaza con guerra, y mis hijos están en el centro de una tormenta política que no pidieron. Sus ojos encontraron los míos. Y la única persona que parece genuinamente preocupada por su bienestar es una Omega cuyo clan mi padre destruyó basándose en mentiras. La ironía no se me escapa. A mí tampoco. Dio un paso más cerca. Podía sentir su calor, ese olor a pino y tormenta que hacía que mi instinto Omega se confundiera entre sumisión y algo más complicado. Necesito saber algo, Sera. ¿Por qué ayudaste a Myrelle? Sabiendo quién era, sabiendo que eso te traería aquí. ¿Por qué? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me la había hecho antes. Porque estaba asustada y embarazada y a punto de morir. Las palabras salieron simples, honestas. Porque hace 5 años, cuando mi familia fue masacrada, nadie nos ayudó. Nadie cuestionó nada. Nadie... Mi voz se quebró. Nadie nos creyó. No iba a ser esa persona. No podía serlo. Theron me observó durante un largo momento. Luego asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Baldric vendrá por ti», dijo finalmente. «Ahora que sabe quién eres, buscará evidencia de que estás aquí para venganza, para sabotaje, para cualquier cosa que pueda usar para justificar tu eliminación. Lo sé. Entonces también sabes que necesitas protección real. No solo guardias en tu puerta». Hizo una pausa. Una marca. Mi sangre se heló. «No. Sera. No». Retrocedí instintivamente. «No voy a ser marcada como propiedad. No sería como propiedad. Sería como miembro protegido de la casa real».
Los consejeros no pueden tocar a quienes llevan la marca del rey. Es ley ancestral. Es lo mismo. Mis manos temblaban. Una marca significa pertenencia. Significa sumisión. ¿Significa qué? Su voz se suavizó. ¿Qué te pasó, Sera? No solo la masacre. Algo más. No quería responder. No quería recordar. Pero las palabras salieron como si tuvieran vida propia. Como si 5 años de silencio finalmente hubieran encontrado una grieta por donde escapar. Cuando atacaron nuestra casa, yo tenía 15 años. Los soldados entraron al amanecer. Mataron a mi padre primero, luego a mis hermanos. Mi madre me escondió en la bodega. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí. Pero uno de los soldados me encontró. Dijo que era una lástima desperdiciar a una Omega joven. Dijo que nadie preguntaría por una chica de un clan traidor. El silencio que siguió era denso, cargado. Me marcó. Llevé mi mano a mi cuello, al lado donde las cicatrices todavía dolían en las noches frías, no como protección, como propiedad, como recordatorio de que yo no era nada. Sera, pero la marca no agarró. Continué, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Algo falló. O tal vez mi cuerpo rechazó al bastardo que intentó reclamarme. Las cicatrices quedaron, pero el vínculo nunca se completó. Finalmente abrí los ojos, mirando directamente a Theron. Así que no acepto marcas. Nunca. Esperaba ver lástima en sus ojos. O tal vez incomodidad. Los alfas no sabían cómo manejar historias como esta. Pero lo que vi fue furia pura, controlada pero inconfundible. ¿Quién fue? Preguntó con voz peligrosamente baja. No lo sé. Solo un soldado siguiendo órdenes de destruir todo rastro de Aeridel. Me obligué a sostener su mirada. ¿Importa? Sí. La palabra fue un gruñido. Importa mucho. Rhiann eligió ese momento para despertar con un llanto suave. Me giré hacia él, agradecida por la distracción, y lo levanté de su cuna. Se calmó inmediatamente contra mi pecho, sus pequeños dedos aferrándose a mi vestido. Cuando me volví, Theron todavía me observaba, pero algo había cambiado en su expresión. Había menos de ese autoritarismo alfa y más de algo que no sabía cómo nombrar. No te marcaré, dijo finalmente, pero tampoco puedo protegerte completamente sin algún vínculo formal con la Casa Real. Pensó por un momento. ¿Qué tal un título? Institutriz Real de los Herederos, con todas las protecciones legales que eso conlleva. ¿Y eso funcionaría? Es inusual, pero no sin precedente. Le daría a Baldric menos espacio para maniobrar. Se acercó a Kael, que había comenzado a removerse. Y te daría voz en el consejo cuando se discutan asuntos relacionados con los herederos. Era más de lo que esperaba, más de lo que me atrevía a pedir. ¿Por qué haces esto? Pregunté. ¿Por qué me ayudas? Theron levantó a Kael, y el bebé se acomodó contra su hombro con una facilidad que hablaba de práctica reciente. El rey había estado visitando más seguido, pasando tiempo con sus hijos cuando creía que yo no lo notaba. Porque mis hijos te necesitan. Miró al bebé en sus brazos. Y porque quizás... Yo también estoy empezando a entender que te debo más que solo agradecimiento por salvar sus vidas. Las palabras quedaron entre nosotros, cargadas de significados que ninguno estaba listo para explorar completamente. Durante los días siguientes, el palacio se llenó de rumores. El título de institutriz real fue anunciado formalmente, con documentos sellados y proclamaciones que lo hacían oficial. Vi cómo algunos nobles asentían con aprobación mientras otros intercambiaban miradas que no auguraban nada bueno. Baldric no dijo nada, y eso me aterraba más que cualquier amenaza directa. Pero algo más estaba cambiando. Theron comenzó a tomar comidas en el ala de los herederos, primero solo para ver a Kael y Rhiann, pero luego se quedaba. Hacía preguntas sobre su día, sobre su desarrollo, y a veces, cuando los niños dormían, se quedaba sentado en la mecedora, simplemente presente. Una noche, mientras yo preparaba las cunas para dormir, habló sin previo aviso. Mi padre era un buen rey, pero un mal hombre. Su voz era suave, casi pensativa. Gobernó con mano firme, pero no conocía a sus hijos. Yo crecí rodeado de tutores y guardias, pero nunca supe lo que era tener un padre que simplemente estuviera ahí. ¿Por qué me dices esto? Porque no quiero que Kael y Rhiann crezcan así. Miró a los bebés dormidos. Y porque tú les das algo que yo no sé cómo darles. Calidez, presencia, amor, que no viene con condiciones políticas. Algo en mi pecho se apretó ante sus palabras. Ellos también te necesitan a ti, dije suavemente. No solo como rey, como padre. No sé cómo ser eso. Nadie sabe. Se aprende. Nos quedamos en silencio cómodo, escuchando las respiraciones suaves de los bebés. Y en ese momento, sentí que algo entre nosotros comenzaba a cambiar. No era romance.
No todavía. Era algo más fundamental. Respeto. Confianza. El inicio de algo que podría convertirse en alianza real. Pero afuera, en los pasillos oscuros del palacio, Baldric observaba y esperaba, y yo sabía, con la certeza de alguien que había sobrevivido una masacre, que la tormenta apenas comenzaba. Las cicatrices en mi cuello pulsaban con el recuerdo, pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía algo por lo que luchar que no era solo supervivencia, y eso lo cambiaba todo. La luna roja llegó sin advertencia. Bueno, eso no era completamente cierto. Los astrónomos del palacio la habían predicho con semanas de anticipación, marcando en sus calendarios el momento exacto en que la luna se teñiría de carmesí. Pero nadie me lo había dicho a mí. Nadie pensó que una omega necesitaba saber que la noche más peligrosa del ciclo lunar estaba por llegar. La sentí antes de verla. Era pasada la medianoche cuando desperté con un calor sofocante extendiéndose por mis venas. Al principio pensé que estaba enferma. Fiebre, tal vez. Pero esto era diferente. Era como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo hubiera cobrado vida propia, despertando a algo primitivo y aterrador que había mantenido dormido durante años. Me levanté de la cama, temblando, y caminé hacia la ventana. Ahí estaba, la luna, enorme y roja como sangre fresca, colgando sobre el palacio como un ojo antiguo que todo lo veía, y con su luz vino algo más, un tirón en mi pecho, una llamada que no tenía palabras pero que entendía en un nivel visceral. Alfa. Mi instinto omega despertó con una ferocidad que me aterrorizó. Durante 5 años había suprimido esa parte de mí. Había construido muros mentales para no responder a ningún alfa, para no sentir esa vulnerabilidad que casi me había destruido. Pero bajo la luna roja, esos muros se desmoronaban como arena. Y lo peor era que sabía exactamente hacia dónde me llamaba. Hacia él. Cerré los puños, tratando de controlar la respiración. Kael y Rian dormían tranquilos en sus cunas, ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior. Necesitaba enfocarme en ellos, en cualquier cosa que no fuera este calor creciente, esta necesidad que no había pedido. Entonces escuché sus pasos. Theron se detuvo frente a mi puerta. Podía sentirlo ahí, al otro lado de la madera, luchando con la misma batalla que yo. La luna roja no discriminaba. Afectaba a todos. Alfas, omegas, betas. Pero entre alfas y omegas compatibles, el efecto era exponencialmente más fuerte. Y aparentemente, nosotros éramos compatibles. Muy compatibles. Sera. Su voz atravesó la puerta, ronca y tensa. Abre la puerta. No, no es una petición. Necesito... Se detuvo, y escuché cómo golpeaba el marco con frustración. Necesito saber que estás bien. Estoy bien. Mientes. Otro golpe, más fuerte. Puedo oler tu angustia desde aquí. Puedo sentir... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo también lo sentía. Este hilo invisible que se había estado tejiendo entre nosotros durante semanas, tan sutil que lo habíamos ignorado, ahora tiraba con la fuerza de una cadena de hierro. Vete, dije, apoyando mi frente contra la puerta. Por favor, solo... Vete. No puedo. Su voz sonaba torturada. Créeme, he intentado alejarme. He caminado estos malditos pasillos durante 1 hora tratando de ignorar esto. Pero la luna nos está jugando una mala pasada. Cerré los ojos. Esto no es real, Theron. Es solo biología, instinto, nada más. ¿Y si no lo es? Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Quise negarlas. Quise gritarle que estaba haciendo ridículo, que esto era exactamente lo que la luna roja hacía, confundir atracción primitiva con algo más profundo. Pero mi cuerpo traidor reconocía algo que mi mente se negaba a aceptar. Había un vínculo formándose, uno que ninguno de nosotros había pedido. Rian hizo un sonido suave en su cuna. Me aferré a esa distracción como a un salvavidas, alejándome de la puerta y acercándome a los bebés. Pero incluso mientras los revisaba, podía sentir la presencia de Theron al otro lado de la madera, tirando de mí con una intensidad que dolía. Tengo que entrar, dijo finalmente. Los protocolos de la luna roja exigen que los herederos sean revisados cada hora. Es ley. Era una excusa. Ambos lo sabíamos. Pero también era técnicamente verdad. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Theron se veía como yo me sentía, descontrolado. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él cientos de veces. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad antinatural bajo la luz roja que entraba por las ventanas, y el olor que emanaba de él
Ese pino y tormenta que siempre me había afectado, ahora era tan potente que me mareaba. Nos quedamos inmóviles en el umbral, separados por apenas 1 metro, pero conectados por algo mucho más tangible que la distancia física. «Están bien», dije con voz áspera, señalando a los bebés. «Puedes irte ahora». «No puedo». Dio un paso dentro, y yo retrocedí instintivamente. «Sera, necesito que entiendas algo. Esto que estamos sintiendo no es solo la luna. No digas eso». «¿Por qué? ¿Por qué te asusta?» Otro paso. «A mí también me asusta. No he sentido un tirón así desde...». Se detuvo abruptamente. «¿Desde Mirel?» Terminé por él. «No». Su respuesta fue firme, casi violenta. «Nunca con Mirel. Ese fue un vínculo arreglado, político. Lo rechacé porque cada fibra de mi ser gritaba que estaba mal». Sus ojos encontraron los míos. «Pero esto, contigo, esto es diferente. Es la luna», insistí, aunque mi propia voz sonaba poco convincente. «Entonces explícame por qué te he buscado cada noche durante semanas. ¿Por qué tu olor me calma cuando todo lo demás me estresa? ¿Por qué mis hijos, mis propios hijos, te prefieren a ti sobre cualquier otra persona en este palacio?» Se acercó más, y esta vez no retrocedí. «¿Por qué cada vez que te veo con ellos, siento que finalmente algo en mi vida tiene sentido?» «Terón, no estoy pidiendo nada», continuó, su voz bajando a un susurro ronco. «No estoy exigiendo una marca o un vínculo formal. Solo necesito que admitas que sientes esto también. Que no estoy volviéndome loco». La honestidad en sus palabras me desarmó completamente. Durante semanas había construido defensas. Me había convencido de que la tensión entre nosotros era solo circunstancial, producto de la situación forzada. Pero bajo la luz roja de la luna, todas esas mentiras se desvanecían. «Lo siento», susurré. «Lo he sentido desde aquella primera noche en mi cabaña». Algo en su expresión se rompió. Alivio, anhelo, miedo. Todo mezclado en una sola mirada vulnerable que nunca pensé ver en un rey alfa. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. «No lo sé. Nos quedamos ahí, en medio de la habitación bañada en luz carmesí, con 2 bebés durmiendo cerca y un mundo de complicaciones esperando afuera. La luna roja tiraba de nosotros, exigiendo acción, exigiendo que cediéramos a este vínculo que se formaba quiriera o no. Pero en lugar de acercarnos más, Terón hizo algo que no esperaba. Se sentó en la mecedora, poniendo distancia física entre nosotros, aunque el hilo que nos conectaba seguía tenso. «Quédate ahí», dijo con voz temblorosa. «Por favor, necesito que mantengamos distancia esta noche». «¿Por qué?» «Porque si te toco ahora, bajo esta luna, no confío en mi control, y tú mereces mejor que un vínculo forzado por instinto». Sus manos agarraban los brazos de la mecedora con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Mereces elección». Esas palabras, viniendo de un alfa acostumbrado a tomar lo que quería, significaban más que cualquier declaración florida. Me senté en el borde de mi cama, manteniendo la distancia que él había pedido, aunque cada parte de mí gritaba por acortar ese espacio. «¿Y tú?», pregunté suavemente. «¿Tú también mereces elección?». «Yo dejé de tener elecciones el día que me coronaron rey», sonrió sin humor. «Pero esto, contigo, esto se siente como la primera cosa real que he tenido en años». Pasamos el resto de la noche así, separados pero juntos, hablando en voz baja para no despertar a los bebés. Él me contó sobre la presión de gobernar un reino al borde de la guerra. Yo le conté sobre los años de soledad en mi cabaña, sobre cómo había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir realmente. Y mientras la luna roja lentamente cruzaba el cielo, el vínculo entre nosotros se fortaleció, no a través del contacto físico o la marca, sino a través de algo más profundo. Entendimiento mutuo, confianza nacida del respeto. Cuando el amanecer finalmente llegó, tiñendo el cielo de rosa y oro, la fiebre de la luna roja comenzó a disiparse. Terón se levantó de la mecedora, todavía manteniendo distancia. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?». «Por no hacerme sentir débil por admitir esto. Por quedarte». Se fue antes de que pudiera responder, dejando tras de sí ese olor a pino y tormenta que ahora reconocía como hogar. Kael despertó con el sol, exigiendo atención. Pero mientras lo alimentaba, podía sentir que algo fundamental había cambiado entre Cerón y yo. El vínculo ya no era solo una posibilidad aterradora, era una realidad que ambos, finalmente, estábamos dispuestos a explorar. Aunque afuera, en algún lugar del palacio, Baldric observaba y planeaba, y la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los días después de la luna roja fueron extraños.
Terón y yo nos movíamos alrededor del otro con cuidado deliberado, como dos animales reconociendo un territorio compartido. Él visitaba a los herederos más seguido, pero siempre mantenía distancia física. Nuestras conversaciones eran más largas, más profundas, pero nunca cruzábamos la línea invisible que ambos habíamos trazado esa noche. El vínculo estaba ahí, tirando suavemente, esperando, pero ninguno de los dos se apresuraba a completarlo. Fue Lisandra quien trajo las noticias que lo cambiarían todo. Entró al ala de los herederos una tarde, mientras yo cambiaba a Ryan, su rostro usualmente severo marcado por algo que parecía urgencia contenida. «El rey necesita verte. Inmediatamente». Su voz era baja, casi un susurro. «Y Sera, trae tu coraje. Vas a necesitarlo». El presentimiento que me había acompañado durante semanas se solidificó en mi estómago como plomo. Dejé a los bebés con una de las nodrizas de confianza y seguí a Lisandra a través de pasillos que no había recorrido antes. Descendimos escaleras de piedra que se adentraban en las profundidades del palacio, donde el aire se volvía más frío y el olor a antigüedad se mezclaba con algo más, humedad y secretos guardados. «¿Dónde me llevas?» «A los archivos sellados». Lisandra no aminoró el paso. El rey encontró algo que Baldric no quería que nadie viera. Las puertas de los archivos eran de hierro macizo, custodiadas por dos guardias que se apartaron inmediatamente cuando nos vieron. Dentro, el espacio era vasto, lleno de estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado. Pergaminos y libros antiguos llenaban cada centímetro disponible, y el olor a papel viejo era casi sofocante. Terón estaba en el fondo, inclinado sobre una mesa de trabajo donde varios documentos estaban desplegados. A su lado, un hombre mayor con túnicas de archivista observaba nerviosamente. Cuando Theron levantó la vista y me vio, la expresión en su rostro me heló la sangre. No era enojo, era algo peor, culpa devastadora. «Sera», dijo con voz tensa, «necesito que veas esto». Me acerqué, y él señaló los documentos. Eran viejos, con bordes amarillentos y tinta desvanecida, pero las palabras eran legibles. Reconocí inmediatamente el sello al pie de cada página, el emblema de Aeridel, mi clan. «Estos son los registros originales del juicio contra tu familia», explicó Terón, «los que se presentaron al consejo hace 5 años como evidencia de traición. ¿Por qué me muestras esto?» Mi voz sonaba distante incluso a mis propios oídos. «Ya sé lo que dicen, ya sé las mentiras que... no son los documentos lo que importa». Terón tomó otro pergamino, este con un sello diferente. «Es esto, una carta que encontré escondida entre los registros, fechada 2 días antes de que se presentara la evidencia contra Aeridel. Me la entregó. Mis manos temblaban mientras leía. Era de Baldric, dirigida a alguien cuyo nombre había sido deliberadamente borrado. Pero el contenido era claro, devastadoramente claro. Los Aeridel se oponen a la expansión territorial que necesitamos. Su influencia en el Consejo bloquea cada propuesta militar. La única solución es su eliminación completa. Las pruebas están siendo fabricadas. El rey las aceptará sin cuestionamiento si se presentan con la urgencia correcta. Procede según lo planeado. No debe quedar ningún heredero que pueda reclamar en el futuro». El mundo se inclinó bajo mis pies. «Fabricadas». La palabra salió como un susurro roto. «Las pruebas fueron fabricadas». «Sí». Terón se acercó, pero no me tocó. Baldric orquestó todo. La acusación, la evidencia, el juicio apresurado. Todo para eliminar la oposición política de tu familia. ¿Y tu padre?» Levanté la vista hacia él. ¿Él sabía? No lo creo. El dolor en su voz era palpable. Mi padre confiaba en Baldric ciegamente. Si el consejero presentaba evidencia, él la aceptaba sin cuestionamiento. Era su mayor debilidad. Una debilidad que costó la vida de mi familia entera. Las lágrimas comenzaron a caer. Años de dolor finalmente encontrando liberación. 32 personas. Ancianos, niños, todos asesinados porque Baldric quería expandir territorio. Terón finalmente cerró la distancia entre nosotros, sus manos tomando mis hombros con firmeza pero gentileza. «Lo sé, y no hay disculpa que pueda borrar eso. No hay palabras que puedan devolverte lo que perdiste». Su voz se quebró. «Pero necesito que sepas que esto termina ahora. Baldric responderá por sus crímenes». «¿Cómo?» Limpié mis lágrimas con furia. «Es tu consejero principal. Tiene la mitad del consejo en su bolsillo. ¿Crees que una carta de hace 5 años será suficiente para derribarlo? No es solo la carta». El archivista habló por primera vez, su voz temblorosa. «Hay más. He estado buscando durante semanas desde que Su Majestad me lo ordenó. Hay un patrón». Desplegó más documentos sobre la mesa.
cartas, registros, órdenes selladas. Baldric ha estado manipulando la política del reino durante décadas. Los Aeridel no fueron los primeros. Hace 10 años, la Casa Meridian se opuso a una alianza comercial que él favorecía. 3 meses después, el heredero murió en un accidente de casa. El archivista señaló otro documento. Hace 7 años, Lady Cassia del Consejo comenzó a investigar irregularidades en los fondos militares. Fue acusada de malversación y exiliada. Y Mirel, agregué, las piezas finalmente encajando. Ella era de Nordaven, una casa conocida por sus valores pacifistas. Si se convertía en reina, nunca habría aprobado las expansiones militares de Baldric. Por eso orquestó el rechazo. Theron golpeó la mesa con frustración. Me convenció de que una alianza con Nordaven nos debilitaría, que Mirel no era confiable. Yo le creí, y cuando ella huyó embarazada, probablemente descubrió algo lo suficientemente peligroso como para que Baldric ordenara su eliminación. Theron me miró directamente. Llegó a tu cabaña porque era el último lugar donde alguien la buscaría. Estaba tratando de proteger a los herederos. El peso de esa revelación cayó sobre mí como una avalancha. Mirel no había huido de Theron, había huido de Baldric, y yo, sin saberlo, había estado cuidando a los niños que el consejero probablemente veía como obstáculos para sus planes. Los quiere muertos, dije con certeza absoluta. Kael y Rian. Baldric los quiere muertos. No se atreverá mientras estén bajo mi protección directa, pero la duda en la voz de Theron traicionaba sus palabras. Ah, no, giré hacia él. Ya asesinó a su madre, ya destruyó mi familia, ya ha eliminado a cualquiera que se interponga en su camino durante años. ¿Qué lo detendría de encontrar una forma de eliminar a 2 bebés? El silencio que siguió era ensordecedor. Nada, admitió Theron finalmente. A menos que lo expongamos primero. Ante el consejo, la mitad está comprada por él. Entonces, ante el pueblo, sus ojos dorados brillaban con determinación feroz. Baldric gobierna desde las sombras porque nadie conoce sus crímenes. Pero si exponemos todo, cada manipulación, cada asesinato, cada mentira, el consejo no tendrá opción. La ley del reino es clara. Traición probada se paga con ejecución. Él contraatacará, advertí. En el momento en que sepa que encontraste esta evidencia, acelerará sus planes. Lo sé. Theron comenzó a recoger los documentos con movimientos precisos. Por eso debemos movernos primero. Mañana por la noche hay un banquete para celebrar el primer mes de los herederos. Todo el consejo estará presente. Los nobles más importantes del reino. Testigos que no podrás silenciar. ¿Y simplemente presentarás la evidencia en medio de la cena? Exactamente. Sonrió sin humor. Baldric ama el teatro. Le daremos el espectáculo de su vida. Es arriesgado. Todo es arriesgado ahora. Me tomó las manos, y el contacto envió una descarga a través del vínculo entre nosotros. Pero Sera, necesito saber que estás conmigo en esto. Esta no es solo mi pelea. Es la tuya. Es por tu familia. Por Mirel. Por cada persona que Baldric ha destruido. Miré nuestras manos entrelazadas. Pensé en mi familia, en sus rostros que se desvanecían en mi memoria. Pensé en Mirel, muriendo sola en mi cabaña después de huir desesperada. Pensé en Kael y Rian, inocentes y vulnerables, y pensé en el hombre frente a mí, este rey alfa que había heredado los pecados de su padre pero estaba tratando de enmendarlos. Estoy contigo, dije con voz firme, hasta el final. Algo en su expresión se suavizó, se inclinó hacia adelante, su frente tocando la mía en un gesto de intimidad que sobrepasaba cualquier contacto físico que hubiéramos compartido antes. Esto va a cambiar todo, susurró. Ya cambió todo. Cerré los ojos, sintiendo el calor que emanaba de él, desde el momento en que abrí mi puerta aquella noche en la tormenta. Sera, no, me aparté suavemente. Después, cuando esto termine, cuando los niños estén a salvo y Baldric pague por sus crímenes, entonces podemos explorar lo que sea esto entre nosotros. Asintió, entendiendo lo que no decía, que no podía permitirme la distracción del vínculo ahora, que necesitaba toda mi fuerza, toda mi claridad mental para la batalla que venía. Salimos de los archivos con los documentos sellados en un cofre que solo Theron y el archivista podían abrir. Lysandra esperaba afuera, su rostro grave. Baldric acaba de solicitar una audiencia privada con su majestad, reportó. Dice que es urgente. Theron y yo intercambiamos miradas. ¿Sabe algo?, dije. ¿O sospecha? Theron le entregó el cofre al archivista.
Esconde esto en mis aposentos privados. Que nadie sepa que existe. ¿Y la audiencia? Preguntó Lisandra. La aceptaré. Theron se enderezó, y en ese momento vi al rey, no al hombre. Dejemos que Baldric juegue su mano. Mañana por la noche jugaré la mía. Me tomó un momento más, su pulgar acariciando mis nudillos. Mantén a los herederos cerca esta noche. No confíes en nadie excepto en Lisandra. ¿Y tú? Estaré bien. Pero sus ojos decían algo diferente. Por favor, estén a salvo. Lo vi alejarse, su figura desapareciendo en los pasillos del palacio, y mientras regresaba al ala de los herederos, sentí el peso de lo que vendría. La verdad había sido desenterrada. Ahora venía la parte peligrosa, revelarla, y rezaba a todos los dioses antiguos que sobreviviéramos a las consecuencias. El banquete comenzó con la opulencia característica de la corte de Valdris. El gran salón brillaba bajo cientos de candelabros de cristal, las mesas rebosaban de comida exquisita, y los nobles más poderosos del reino se pavoneaban con sus mejores galas. Era una celebración del primer mes de vida de los herederos, pero la tensión subyacente era palpable como electricidad estática antes de una tormenta. Yo estaba sentada en una mesa lateral con Kael y Rian en cunas ornamentadas a mi lado, custodiadas por 4 guardias que Theron había seleccionado personalmente. Lisandra estaba cerca, su postura rígida delatando la misma ansiedad que yo sentía. Los bebés, ajenos al peligro, dormían pacíficamente bajo mantas bordadas con el emblema real. Theron presidía la mesa principal, vestido con túnicas ceremoniales negras y doradas que acentuaban su presencia imponente. A su derecha, Baldric sonreía y conversaba con otros consejeros como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Pero yo había aprendido a leer las señales, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa, cómo sus ojos escaneaban constantemente el salón, la tensión apenas visible en sus hombros. Él sabía que algo venía. La cena transcurrió con lentitud tortuosa. Discursos pomposos sobre el futuro del reino, brindes por los herederos, palabras vacías de lealtad y devoción. Cada minuto se sentía como una hora. Y luego, cuando los postres fueron servidos y el vino había aflojado las lenguas, Theron se puso de pie. El salón quedó en silencio inmediato. Amigos, nobles, miembros del consejo, su voz resonó con autoridad absoluta. Esta noche celebramos la vida, pero antes de que continúen las festividades, debo compartir algo que pesa en mi conciencia como rey y como padre. Vi cómo Baldric se tensaba imperceptiblemente. Hace 5 años, la casa de Aeridel fue acusada de traición y ejecutada bajo las órdenes de mi padre. Theron hizo una pausa, dejando que las palabras asentaran. Durante años, acepté esa sentencia como justa, como necesaria, pero recientemente, nueva evidencia ha llegado a mi conocimiento. 2 guardias entraron al salón cargando el cofre con los documentos, lo colocaron sobre la mesa principal, y Theron lo abrió con movimientos deliberados. Estas cartas y registros prueban, sin lugar a dudas, que la evidencia contra los Aeridel fue fabricada, que fueron asesinados no por traición, sino por oponerse a expansiones militares que ciertos miembros de este consejo consideraban lucrativas. El murmullo que recorrió el salón era como el zumbido de un enjambre de avispas. Vi rostros palidecer, otros enrojecer de indignación, algunos intercambiar miradas de culpa compartida. «Estas son acusaciones graves, Su Majestad», dijo Baldric con voz controlada, poniéndose de pie. «¿Basadas en documentos que fácilmente podrían ser falsificaciones? Falsificaciones que llevan tu sello personal, Baldric». Theron levantó una de las cartas. «Tu firma, tu letra. ¿O negarás que esto salió de tu mano?» Por un momento, vi algo cruzar el rostro del consejero. Pánico, rabia, cálculo. Luego recompuso su máscara de dignidad ofendida. «Mi firma puede haber sido imitada. Estos documentos podrían haber sido plantados por cualquiera que desee desestabilizar el consejo». Miró alrededor del salón, sus ojos buscando aliados. ¿Y quién mejor para beneficiarse de tal caos que cierta Omega que casualmente apareció en este palacio reclamando inocencia? Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Sera de Aeridel», continuó Baldric con voz venenosa, «ha tenido acceso ilimitado a los herederos desde su nacimiento. Ha estado bajo el mismo techo que Su Majestad. ¿Quién puede decir qué influencias ha ejercido? ¿Qué mentiras ha susurrado? Suficiente». La voz de Theron cortó el aire como un látigo. «Sera no tiene nada que ver con esto. Los documentos fueron encontrados por el archivista real en registros sellados que solo el Consejo puede acceder. Entonces el archivista está comprometido». Baldric dio un paso hacia adelante.
O quizás Su Majestad está siendo manipulado por vínculos que nublan su juicio. No es secreto que la Omega ha desarrollado cierta influencia sobre usted. La implicación era clara y calculada. Estaba usando el vínculo incipiente entre Theron y yo como arma, pintándolo como debilidad. Mi juicio está perfectamente claro, respondió Theron con voz peligrosamente baja. Y lo que veo es un hombre que ha manipulado este reino durante décadas, que destruyó familias inocentes, que orquestó el rechazo y probable asesinato de Lady Myrelle porque ella amenazaba sus planes militares. Pruébalo, estalló Baldric, su compostura finalmente resquebrajándose. Trae testigos, trae evidencia más allá de cartas viejas que podrían significar cualquier cosa. No puedes destruir mi reputación basándote en... El sonido de cristal rompiéndose interrumpió su diatriba. Todas las luces del salón se apagaron simultáneamente. El caos estalló instantáneamente. Gritos. Sillas siendo volcadas. El sonido inconfundible de acero siendo desenvainado. Y sobre todo eso, un olor que hizo que mi sangre se helara. Humo. Fuego. Los herederos. El grito de Lysandra cortó el pánico. Mis instintos tomaron control. Me lancé hacia las cunas en la oscuridad casi total, mis manos encontrando a Kael primero. Estaba despierto, llorando, asustado pero ileso. Busqué a Rhiann, y mi corazón se detuvo. Su cuna estaba vacía. ¡No! El grito desgarró mi garganta. ¡Rhiann! Las luces de emergencia comenzaron a encenderse, iluminando el salón en un resplandor rojo enfermizo. Y ahí, cerca de la entrada de servicio, vi una figura con túnicas oscuras sosteniendo un bulto pequeño. Baldric. Tenía a Rhiann. Si alguien se mueve, su voz resonó sobre el caos. El heredero muere aquí mismo. El salón se congeló. Theron estaba a mitad de camino hacia él, espada en mano, su rostro una máscara de furia alfa contenida apenas por un hilo de control. Baldric, entrega al niño. ¿Para qué? ¿Para que me ejecutes basándote en mentiras de una Omega vengativa? El consejero retrocedió hacia la salida, manteniendo a Rhiann contra su pecho como escudo. Este reino necesita fuerza, no sentimentalismo, no vínculos débiles con Omegas sin linaje. Suéltalo, repetí, mi voz saliendo en un gruñido que no reconocía como mío. Suéltalo ahora. ¿O qué? Baldric sonrió, y era la sonrisa de un hombre que había perdido todo menos su última carta. Sa, ¿la Omega sin garras me detendrá? Tú no eres nada. Tu familia no era nada. Solo... No terminó la frase, porque algo en mí se rompió. Años de dolor contenido, de rabia suprimida, de instinto maternal recién despertado. Todo convergió en un momento de claridad absoluta. Mi visión se teñió de rojo, mis sentidos se agudizaron, y por primera vez desde aquella noche horrible hace 5 años, dejé salir a la loba que había mantenido encerrada. Me moví, más rápido de lo que nunca había creído posible. Crucé el espacio entre nosotros antes de que Baldric pudiera reaccionar. Mis manos encontraron su brazo, el que sostenía a Rhiann, y apreté con fuerza suficiente para hacer que sus huesos crujieran. Gritó, soltó al bebé, atrapé a Rhiann en el aire, girando mi cuerpo para protegerlo del impacto mientras caíamos juntos. Rodé, poniéndome de pie con el bebé seguro contra mi pecho, y cuando Baldric intentó alcanzarnos nuevamente, algo más sucedió. Theron estaba ahí. Se movió como una tormenta hecha carne. Agarró a Baldric por el cuello, levantándolo del suelo con una sola mano, sus ojos dorados brillando con un resplandor casi sobrenatural bajo las luces rojas. Tocaste a mi hijo. El gruñido que salió de Theron era puro alfa dominante, primitivo y aterrador. Amenazaste a mí. Se detuvo, nos miró. A Rhiann en mis brazos, a mí con Kael ahora también contra mí, protegiendo a ambos bebés con mi cuerpo. Y algo en su expresión cambió. Sin pensarlo, sin planificarlo, cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Su mano libre tocó mi nuca, y yo sentí el instinto antes de entenderlo. Me incliné hacia él, exponiendo mi garganta en un gesto de confianza absoluta. Y él me marcó. No fue gentil, no fue romántico, fue puro instinto. Dientes hundiéndose en la curva entre mi cuello y hombro, sellando un vínculo que ambos habíamos estado evitando. El dolor fue agudo y breve, seguido inmediatamente por una oleada de sensaciones que casi me derribó. Conexión, protección, pertenencia. El vínculo se completó en un estallido de poder que hizo que cada alfa y omega en el salón jadeara simultáneamente. Cuando Theron se apartó, sangre,
Mi sangre manchaba sus labios, pero sus ojos estaban claros, enfocados y completamente míos. Nadie, dijo con voz que resonó con autoridad absoluta, toca a mi compañera o a mis hijos. Nunca. Baldric colgaba todavía de su mano, luchando por respirar. Cerón lo arrojó a los pies de los guardias que ahora rodeaban la escena. Llévenlo a las mazmorras. Acusaciones formales de traición, intento de asesinato de los herederos y conspiración. Miró alrededor del salón, su brazo rodeándome protectoramente. Si alguien más ha estado involucrado en los crímenes de este hombre, tiene hasta el amanecer para confesarlo. Después de eso, la misericordia ya no será una opción. Nadie se movió, nadie habló. El banquete había terminado, y una nueva era acababa de comenzar. El amanecer llegó teñido de rojo, no por la luna esta vez, sino por el fuego que aún ardía en las torres este del palacio. Los aliados de Baldric habían intentado un último acto desesperado durante la noche, liberar a su líder y tomar a los herederos como rehenes. No habían contado con la ferocidad de un rey alfa recién vinculado, protegiendo a su familia. Yo estaba en los aposentos reales. Mis aposentos ahora, técnicamente, aunque todavía no me acostumbraba a la idea, con Kyle y Ryan durmiendo en una cuna fortificada rodeada por 6 guardias de élite. La marca en mi cuello pulsaba con cada latido de mi corazón, recordándome constantemente la presencia de Cerón incluso cuando no estaba físicamente cerca. Y en ese momento, él estaba en el campo de batalla, porque eso era lo que el patio principal del palacio se había convertido, un campo de batalla. Lysandra entró con urgencia, su rostro manchado de hollín pero sus ojos ardiendo con determinación. Los traidores han sido acorralados en el ala sur. Cerón solicita tu presencia. ¿Mi presencia? ¿En una batalla? La idea era absurda. No en la batalla, en el juicio. Lysandra me ayudó a ponerme una túnica formal sobre mi vestido manchado de la noche anterior. Baldric exige ser juzgado formalmente ante testigos. Es su derecho como miembro del consejo, incluso después de intentar asesinar a los herederos. Especialmente por eso, la ley es clara. Me entregó un manto con el emblema de Valdris bordado en oro. Y como compañera marcada del rey, tú tienes voz en el juicio. Baldric lo sabe, por eso está exigiendo que estés presente. Entendí inmediatamente. Era su última jugada. Ponerme en el estrado, cuestionar mi credibilidad, intentar convencer al consejo de que todo era una conspiración orquestada por una omega vengativa. Si lograba sembrar suficiente duda, podría dividir las lealtades y causar una guerra civil. Entonces vayamos, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Que tenga su juicio. El salón del trono había sido convertido en corte improvisada. Los miembros del consejo que habían sobrevivido la noche y que no habían huido o sido arrestados, estaban sentados en semicírculo. Nobles leales flanqueaban las paredes, y en el centro, encadenado pero no quebrado, estaba Baldric. Se veía diferente a la luz del día, más viejo, más cansado, pero sus ojos seguían siendo afilados como cuchillos, calculando cada ángulo incluso en derrota. Cerón estaba en el trono, todavía con su armadura de batalla manchada de sangre. Cuando entré, sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y sentí el vínculo tirar con calidez reconfortante. Estaba herido. Podía sentir un dolor sordo en mi costado que sabía que era de él, pero vivo y entero. Me indicó que me sentara en la silla a su derecha, el lugar tradicional de la reina. Mi presencia ahí causó murmullos entre los nobles, pero nadie se atrevió a protestar abiertamente. Baldric de Castamere, comenzó Cerón con voz formal, ha sido acusado de traición, conspiración para asesinar, fabricación de evidencia y múltiples cargos de asesinato, incluyendo la orquestación de la muerte de Lady Myrelle de Nordhaven. ¿Cómo te declaras? Inocente. Baldric sonrió. De todo excepto de servir a este reino con devoción absoluta durante 30 años. Tenemos evidencia documentada de tus crímenes. Tienen papeles viejos que podrían significar cualquier cosa. Baldric me miró directamente. Papeles convenientemente encontrados después de que una omega con motivos de venganza apareciera en este palacio. Una omega cuya familia fue justamente ejecutada por traición probada. Traición que tú fabricaste. Respondí antes de poder detenerme. ¿En serio? Se inclinó hacia adelante tanto como sus cadenas permitían. Entonces dime, Sera de Eärendil, ¿cómo es que sobreviviste aquella noche cuando tu familia entera fue eliminada? ¿Cómo es que una niña de 15 años logró escapar de soldados entrenados? La pregunta colgó en el aire como veneno. Vi cómo algunos consejeros intercambiaban miradas. La semilla de duda que Baldric intentaba plantar.
Sobreviví porque mi madre me escondió, dije con voz clara, porque ella usó sus últimos momentos no huyendo, sino asegurándose de que yo tuviera una oportunidad. Qué conveniente. Ningún testigo puede confirmarlo. Baldric se volvió hacia el consejo. Esta Omega aparece de la nada, gana acceso a los herederos, influye al rey hasta el punto de que él la marca en medio de un supuesto ataque, y ahora busca destruir al hombre que expuso la traición de su familia. El patrón es obvio. El patrón, interrumpió una voz desde las puertas, es tuyo, Baldric, y yo puedo probarlo. Todos se volvieron. Un hombre entró al salón, viejo y encorvado, vestido con túnicas grises de archivista, pero no era el archivista del palacio. Este hombre tenía el emblema de Nordhaven bordado en su pecho. ¿Quién eres?, exigió Baldric, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Soy Merrick, archivista principal de la casa Nordhaven. El anciano se inclinó ante Theron. Llegué esta mañana con documentos que Lady Myrelle me confió antes de su huida. Documentos que ella robó de los archivos privados de Baldric antes de escapar. El salón quedó en silencio absoluto. Merrick desplegó un pergamino sobre la mesa del consejo. Incluso desde mi posición, pude ver que estaba cubierto de anotaciones, cálculos, nombres. Esto es un registro completo de las manipulaciones de Baldric durante los últimos 20 años. Cada clan eliminado, cada evidencia fabricada, cada muerte conveniente. Su dedo tembloroso señaló una sección, incluyendo las órdenes específicas para la masacre de Aeridel, con detalles de cómo se fabricaría la evidencia y quién sería sobornado para testificar. Eso es falso. Pero la voz de Baldric había perdido su fuerza. Myrelle era inestable. Todos lo sabían. Probablemente fabricó esos documentos ella misma. ¿Con tu firma? ¿Con tu sello privado? Merrick levantó otro documento. Aquí está la orden para su propio asesinato, fechada 2 días antes de que huyera. La Omega Nordhaven no puede convertirse en reina. Eliminarla discretamente. Hacer que parezca accidente. El consejo estalló en murmullos furiosos. Vi rostros palidecer, otros enrojecer de rabia. El castillo de mentiras de Baldric finalmente se derrumbaba. Theron, por favor. Baldric cayó de rodillas, sus cadenas tintineando. Serví a tu padre fielmente. Todo lo que hice fue por el bien del reino. Las expansiones territoriales, las alianzas estratégicas, todo era necesario para mantener a Baldric fuerte. ¿Y las vidas que destruiste?, pregunté, poniéndome de pie. ¿Los niños que asesinaste? ¿Las familias que destrozaste? ¿Todo eso también era necesario? Eran sacrificios que cualquier gobernante verdadero entendería. Sus ojos se encontraron a Theron. Tu padre lo entendía. Por eso confiaba en mí. Por eso me permitía hacer lo necesario para proteger este reino. Mi padre estaba equivocado. Theron se puso de pie, y la autoridad que emanaba hizo que hasta los nobles más poderosos retrocedieran. Y yo no repetiré sus errores. Se volvió hacia el consejo. La evidencia es abrumadora. Baldric de Castamere es culpable de traición de alto grado, múltiples asesinatos y conspiración contra la corona. Por ley ancestral, la sentencia es ejecución inmediata. Espera, Baldric gritó, toda pretensión de dignidad abandonada. Tengo información. Aliados en otros reinos, secretos que podrían destruir Baldric si se rebelan. Puedo negociar, puedo... No hay negociación, dije, y mi voz resonó con una fuerza que no sabía que poseía. Mi familia no pudo negociar, Myrelle no pudo negociar, ninguna de tus víctimas tuvo esa opción. ¿Por qué deberías tenerla tú? Theron me miró, y en sus ojos vi la pregunta. ¿Es esto lo que necesitas? ¿Justicia o venganza? Y me di cuenta de que no quería venganza. Quería que terminara. Quería que las mentiras dejaran de envenenar este reino. Quería que Kael y Rian crecieran en un mundo donde la verdad importara más que el poder. Ejecútalo, dije finalmente, pero que sea público, que todos sepan por qué muere, que su nombre sea recordado no como consejero leal, sino como el traidor que fue. Theron asintió. Se volvió hacia los guardias. Llévenlo. Ejecución al amanecer de mañana en la plaza principal. Que cada ciudadano que desee presenciar la justicia pueda hacerlo. Mientras arrastraban a Baldric, gritando amenazas, súplicas, maldiciones, sentí como si un peso de 5 años finalmente se levantara de mis hombros. Cuando el salón se vació, solo quedamos Theron y yo. Se acercó, sus manos encontrando mis hombros con gentileza. ¿Estás bien? No lo sé. La honestidad salió fácil entre nosotros ahora, gracias al vínculo. Pensé que su muerte me haría sentir mejor, más completa, pero solo me siento
vacía. La justicia no llena vacíos. Su pulgar acarició la marca en mi cuello. Neto, solo cierra heridas para que puedan sanar. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruimos. Me atrajo hacia él y me permití colapsar contra su pecho. Tea, un reino que valore la verdad, una corte que proteja a los inocentes, una familia que crezca sin las sombras del pasado. Suena imposible. Hace un mes pensé que era imposible sentirme completo. Besó mi frente, y luego una omega abrió su puerta en medio de una tormenta. Sonreí a pesar del agotamiento. Esa omega cometió muchos errores. Esa omega salvó a mis hijos. Me salvó a mí. Sus ojos dorados brillaban con algo que finalmente podía nombrar: amor. Y si me lo permite, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca se arrepienta de haber abierto esa puerta. Es un trato. Nos quedamos así mientras el sol finalmente salía completamente, bañando el salón en luz dorada. Afuera, el reino comenzaba a despertar a una nueva era. Y nosotros, unidos por vínculos más fuertes que cualquier ley, estábamos listos para enfrentarla juntos. 6 meses después, la primavera había llegado a Valdris con una explosión de color que parecía imposible después del invierno oscuro que habíamos atravesado. Los jardines del palacio florecían con violetas silvestres y rosas trepadoras, y el aire olía a tierra húmeda y nuevos comienzos. Yo estaba sentada en el césped, observando a Kyle intentar gatear hacia una mariposa que danzaba justo fuera de su alcance. Tenía 7 meses ahora, y cada día revelaba más de su personalidad: testarudo, curioso, ferozmente determinado. Ryan, más tranquilo pero igualmente observador, estaba acurrucado en mi regazo, sus dedos pequeños jugando con la cadena de plata que ahora llevaba al cuello, un regalo de Terón en nuestra ceremonia de vínculo formal. «Si no lo detienes, va a comerse esa flor», dijo Lisandra desde su lugar bajo el sauce. Había traído té y pasteles, aunque pasaba más tiempo observando a los gemelos que comiendo. «Déjalo explorar». Sonreí mientras Kyle efectivamente agarraba una margarita y la examinaba con fascinación. «Los niños necesitan ensuciarse las manos. Hablas como madre experimentada». Lisandra me miró con algo que podría haber sido orgullo. Hace 6 meses apenas podías sostenerlo sin temblar. Hace 6 meses todo era diferente. Era cierto. El reino había cambiado fundamentalmente después de la ejecución de Baldric. La revelación completa de sus crímenes había sacudido los cimientos mismos de la estructura de poder. 3 casas nobles habían caído cuando sus alianzas con el traidor salieron a la luz. El consejo fue reconstruido desde cero, esta vez con representación de todas las regiones del reino, no solo de las familias más antiguas. Y las leyes sobre omegas habían sido las primeras en reformarse. Ahora teníamos voz en el consejo. Podíamos poseer propiedades. Las marcas forzadas eran castigadas con la misma severidad que cualquier otro crimen violento. No era perfecto. Cambiar siglos de tradición nunca lo era. Pero era un comienzo. «Sera». La voz de Terón resonó desde la terraza. Levanté la vista y lo vi acercarse, todavía con ropa formal de alguna reunión del consejo, pero ya aflojándose el cuello de la túnica. En sus manos llevaba un pergamino sellado con el emblema de Nordhaven. Mi corazón se aceleró. Habíamos estado esperando noticias del norte durante semanas. «¿Y bien?», pregunté cuando se sentó a mi lado, inmediatamente atrayendo la atención de Kyle, que gateó hacia su padre con determinación. «La casa Nordhaven acepta formalmente la compensación». Terón levantó a Kyle, quien inmediatamente comenzó a tirar de su cabello. «Las tierras que Baldric les arrebató serán devueltas. Y quieren conocer a los gemelos». «¿Cuándo?» «El próximo mes. Están organizando un festival en honor a Mirel». Sus ojos encontraron los míos. «Quieren que nosotros lo presidamos. Como familia». Familia. La palabra todavía me sorprendía a veces. Había pasado tanto tiempo sola que la idea de pertenecer a algo, a alguien, se sentía a veces como un sueño del que podría despertar. Pero la marca en mi cuello pulsaba con calidez, recordándome que esto era real. El vínculo entre Terón y yo había crecido más allá de la necesidad inicial que lo había forzado. Ahora era elección, confianza, amor construido sobre cimientos de respeto mutuo y vulnerabilidad compartida. «Hay algo más». Terón sacó otro pergamino, este con un sello diferente. El archivista terminó de catalogar los registros recuperados de los archivos de Baldric. Mi respiración se atrapó. Y encontró algo sobre Aeridel, sobre tu familia. Me entregó el documento con cuidado. «Sera, tu hermano sobrevivió. El mundo se detuvo». «¿Qué?» «Kiran, el más joven. Tenía 8 años cuando atacaron». Terón habló con suavidad,
consciente de cómo estas palabras me afectaban. Baldric lo dejó vivir, pero lo vendió como siervo a una casa mercante en las Islas del Este. Pensó que un niño sin nombre nunca sería una amenaza. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Kieran, mi pequeño hermano, quien me seguía a todas partes, quien me hacía flores de papel, quien tenía los mismos ojos verdes que yo. ¿Dónde está ahora? Ya envié emisarios. Lo encontraremos, Sera, te lo prometo. Theron me envolvió en sus brazos, cuidando de no aplastar a Ryan entre nosotros, y cuando lo hagamos, tendrá un hogar aquí, con su familia. No pude hablar. Solo asentí contra su pecho mientras años de dolor y culpa de sobrevivir cuando pensaba que todos habían muerto, finalmente comenzaban a sanar. Kyle, sintiendo la tensión, gateó hasta mí y puso su mano pequeña en mi mejilla. El gesto simple, puro en su intención de consolar, me hizo sonreír a través de las lágrimas. «Estos niños te tienen completamente envuelta», comentó Lysandra con afecto. «No solo ellos». Theron me besó la sien. «Todos lo estamos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. El viaje a Nordhaven, las reformas continuas del Consejo, los mensajes constantes de los emisarios buscando a Kieran, y en medio de todo, los momentos robados. Theron enseñándole a Kyle cómo rugir, lo cual resultó en más babeo que sonido real. Yo cantándole a Ryan las canciones de cuna que mi madre solía cantarme, tardes enteras donde cerrábamos las puertas, y éramos simplemente una familia, no realeza con responsabilidades imposibles. Una noche, mientras la luna llena brillaba sobre el palacio, plateada esta vez, no roja, Theron me encontró en el balcón de nuestros aposentos. «¿No puedes dormir?», solo pensaba. Me recosté contra él cuando me envolvió desde atrás, en cómo hace un año estaba sola en mi cabaña convencida de que así sería el resto de mi vida. «¿Te arrepientes de haber abierto aquella puerta?». Pensé en todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, las batallas. Pero también pensé en Kyle y Ryan durmiendo seguros en la habitación contigua, en Lysandra, quien se había convertido en la hermana que nunca tuve, en la posibilidad de recuperar a Kieran, en el hombre cuyo corazón latía contra mi espalda, cuyo amor me había enseñado que la vulnerabilidad no era debilidad, ni por un segundo. Bien, su abrazo se apretó, porque tengo noticias. ¿Más noticias? No sé si mi corazón puede tomar más emociones hoy. Creo que podrás con esta. Giró para mirarme de frente, sus ojos dorados brillando con algo que parecía nerviosismo. Los sanadores confirmaron algo que ambos hemos estado sospechando. Mi mano voló instintivamente a mi estómago. Había estado sintiéndome diferente últimamente, más sensible a los olores, más cansada, pero había asumido que era solo el estrés. Estoy embarazada, de aproximadamente 6 semanas. Su sonrisa era radiante. «Vamos a tener otro bebé, Sera». La noticia me golpeó con una mezcla de alegría y terror. Otro niño, uno que nacería en un reino en paz, con ambos padres presentes, rodeado de amor y seguridad. «¿Estás feliz?», pregunté, necesitando escucharlo. Feliz no es suficiente palabra. Me levantó, girándome bajo la luz de la luna. «Estoy completo. Por primera vez en mi vida. Estoy completamente, perfectamente completo». Lo besé entonces, vertiendo años de miedo superado, dolor sanado y amor recién descubierto en ese contacto. El vínculo entre nosotros cantaba con armonía, 2 almas que habían encontrado su hogar una en la otra. Cuando finalmente nos separamos, descansé mi frente contra la suya. «¿Sabes lo que esto significa?», susurré. «Kyle y Ryan van a tener un hermano o hermana, una familia real completa». «No solo eso». Theron tocó suavemente mi estómago. Significa que las raíces que plantamos están creciendo, que algo hermoso está naciendo de todas las cenizas que dejó atrás el pasado». Tenía razón. Miré hacia el horizonte donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día, una nueva vida, nuevas posibilidades. Habíamos atravesado la tormenta, habíamos luchado contra las sombras, y habíamos emergido no solo intactos, sino más fuertes, unidos. Adentro, Kyle comenzó a llorar, su señal habitual de que tenía hambre, seguido inmediatamente por Ryan en solidaridad gemela. Theron y yo nos miramos y sonreímos. «Vamos», dijo, tomando mi mano. «Nuestra familia nos necesita. Nuestra familia». Las palabras más hermosas que había escuchado jamás. Entramos juntos, hacia el sonido de nuestros hijos, hacia el futuro que estábamos construyendo.
hacia la vida que habíamos elegido contra todas las probabilidades. Y mientras la luz del amanecer llenaba el palacio, supe con certeza absoluta que cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de oscuridad había valido la pena, porque me había traído aquí, a casa. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.